perfectamente que la cavidad bucal tiene un vestíbulo, tiene una cavidad bucal propiamente dicha, en la cual hemos visto el techo de la cavidad bucal que ustedes están viendo, paladar duro y paladar blando. Hemos visto el piso de la boca, hemos visto el contenido, la lengua, sus diferentes funciones, músculos, irrigación, inervación, etc. Y también hemos visto las piezas dentarias. Detrás de la cavidad bucal, detrás de las fosas nasales y detrás de la laringe, viene un conducto que se llama la faringe. La faringe es un órgano tubular, cilíndrico, que está conformado por 3 segmentos. El primer segmento se llama nasofaringe, ustedes pueden verlo con claridad ahí, la nasofaringe, que justamente está detrás de las fosas nasales. ¿Ok? Miren ustedes la nasofaringe, cuáles son sus límites. ¿Cuál es el límite superior de la nasofaringe? Como ustedes están apreciando, el límite superior es la cara inferior del esfenoides. Ahí ustedes tienen la apófisis basilar y el esfenoides y vean que ese es el límite inferior. El límite superior. Les cuento que acá en esta cara, en la cara superior, hay una amígdala, como ustedes están viendo, que se llama la amígdala faríngea. En medicina, en salud, la conocemos como adenoides, ¿ok? Muchos niños, cuando son pequeñitos, nacen con las adenoides crecidas, bien crecidas, les cuento. Y son niños que no pueden respirar por la nariz, respiran por la boquita, niños chiquitos, pequeñitos, y además respiran por la boca y son roncadores en sí. La gente, las mamás no saben si es un problema odontológico, otorrino, en fin. Bueno, en realidad es un problema del otorrino, ¿no? Pero muchos niños salen o nacen, mejor dicho, con las adenoides hipertrofiadas y no pueden meter el aire adecuadamente, respiran por la boca y son roncadores, inclusive. Entonces el límite superior de la nasofaringe está conformado por la parte inferior del esfenoides, ahí ustedes están viendo, y además allá vamos a encontrar las adenoides, o se llaman también amígdala faríngea. El límite inferior es el paladar blando. El paladar blando, que alguna vez ya les he contado cómo está formado. Y el paladar blando aquí actúa de una forma muy importante, sobre todo cuando estamos deglutiendo. Porque cuando nosotros estamos deglutiendo, el paladar blando cierra la nasofaringe. Esa es la razón por la cual, cuando estamos comiendo, no eliminamos ni arrocitos ni nada por la nariz, ¿no es cierto? Porque el paladar blando cierra la nasofaringe. O más bien dicho, cierra la orofaringe, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el límite inferior de la nasofaringe? Es el paladar blando, que es una parte del paladar móvil, se abre y se cierra. Cuando estamos respirando, el paladar blando está abierto, en este momento está abierto porque todos estamos respirando. Pero si deglutimos, esto se cierra. ¿Ya? Ese es el límite inferior. ¿Cuál es el límite posterior? El límite posterior, como ustedes están viendo, el atlas y el axis, la cervical 1 y la cervical 2. Y el límite anterior, ¿cuál es? Las coanas, las entradas posteriores a las fosas nasales. ¿Y cuáles son los límites laterales de la nasofaringe?
Pues en los límites laterales de la nasofaringe nosotros vamos a encontrar la trompa, el orificio de la trompa de Eustaquio, o trompa auditiva también se llama, ¿sí? Es un pequeño conducto que mide más o menos unos 5 centímetros de longitud, que conecta la nasofaringe con el oído medio, ¿okay? Desde acá hasta acá, más o menos el oído medio está a esta altura. Y entonces este conducto conecta el oído medio. El oído medio forma parte del oído, si se acuerdan, oído externo, oído medio, en el oído medio y el oído interno. En el oído medio están los huesecillos del oído. Y el oído medio es una cavidad que está normalmente llena de aire, ¿sí? Y algunas veces se llena más de aire de lo necesario. No sé si alguna vez ustedes han tenido la experiencia de cuando estamos viajando, cuando cambiamos de presión barométrica, de presión del aire atmosférico, se nos tapa el oído. Si han tenido esa sensación de viajar en el avión, por ejemplo, alguna vez, o estar en un bus subiendo hacia alguna ciudad de la altura, a Cochabamba, a La Paz, en fin, se tapan los oídos. Cambiamos de presión barométrica y el oído medio se llena de aire. ¿Qué hacemos para destapar el oído medio? ¿Quién me dice? Algunas maniobras simples, ¿no? Deglutimos, bostezamos, masticamos un chicle, en fin. Y se nos destapa, ¿no? ¿Por qué? Porque el oído medio está comunicado directamente con la trompa auditiva, o trompa de Eustaquio también se llama. Y ahí en el oído medio, en cada lado, tenemos el orificio de la trompa auditiva. Como ustedes están viendo, orificio de la trompa faringotimpánica, auditiva, o trompa de Eustaquio, mejor dicho, ¿ya? Entonces, bien, ya saben ustedes los límites, los 6 límites que tiene la nasofaringe. Por arriba, la parte inferior del esfenoides y las adenoides. Por abajo, el paladar blando. Por atrás, el atras y el axis. Por adelante, las coanas, y a los lados, los orificios faringios de la trompa auditiva. ¿Listo? Ya está la nasofaringe entonces. Obviamente que la nasofaringe, como ustedes ven, tiene una mucosa, una submucosa, tiene una capa muscular inclusive, que enseguida les voy a mostrar, y además tiene una serosa por la parte más externa, ¿ya? Debajo de la nasofaringe está la orofaringe. La orofaringe, miren sus límites. Por arriba es el paladar blando, ¿sí? Por arriba el paladar blando. Por abajo es una línea imaginaria que pasa por el borde superior de la epiglotis, más o menos así, como yo les estoy señalando. Una línea imaginaria que pasa por el borde superior de la epiglotis. Y por arriba una línea que pasa por el paladar blando. Ahí están viendo ustedes. ¿Cuál es el límite posterior? C2 y C3. ¿Cuál es el límite anterior? El dorso de la lengua. El dorso de la lengua. ¿Y cuáles son los límites laterales? Pues las celdas amigdalinas. Ahí tenemos las amígdalas palatinas. Una cosa, no es lo mismo amígdala faríngea que amígdala palatina. No es lo mismo, así que no se confundan. Ahí en la parte lateral. Señorita, buenos días, la estábamos esperando, no se molesta, ¿no? Que hayamos empezado sin usted. Chusma, desgraciadita, a la hora que llegas. En las partes laterales tenemos las amígdalas palatinas. ¿Quién no ha tenido una amigdalitis en la vida?
Todos hemos debido tener una amigdalitis, una faringoamigdalitis, así se llama. Entonces, bien, ¿cuáles son los límites? El límite superior, el paladar blando; el límite inferior, una línea imaginaria que pasa por la epiglotis; el límite posterior, C2 y C3; el límite anterior, el dorso de la lengua; el límite lateral, la amígdala palatina, así se llama, ya la celda amigdalina. Ahí hay dos músculos, el palato gloso y el palato faríngeo, que forman la amígdala palatina. Esos son los límites de la orofaringe. Y más abajo tenemos la laringofaringe. La laringofaringe es interesante porque en este segmento es un camino que se va a bifurcar en dos. Miren ustedes, por adelante tenemos a la laringe y vía respiratoria, y por atrás tenemos a la vía digestiva. Ahí está donde les estoy señalando el esófago, ¿ok? La laringofaringe, entonces, es una parte de la faringe que divide el camino, que bifurca el camino en dos. Hacia adelante está la laringe y la vía respiratoria, por supuesto, y hacia atrás está el esófago, es decir, la vía digestiva. Este lugar es muy importante para todos porque cuando nosotros estamos deglutiendo, la laringe, ¿qué tiene que estar? ¿Tiene que estar cerrada o tiene que estar abierta? Tiene que estar cerrada, ¿no es cierto? Porque todos hemos tenido la experiencia de alguna vez atorarnos, ¿no? Alguna vez que nuestro alimento o el líquido que tomamos se quiere ir hacia la laringe, nos produce un espasmo tremendo, ¿no? Un atoro, y tratamos de eliminar. Entonces el alimento, cuando deglutimos, pues en ninguna condición se debe ir a la vía respiratoria, se debe ir a la vía digestiva. Entonces la laringe tiene que estar cerrada cuando deglutimos. Pero cuando respiramos como lo estamos haciendo en este momento, la laringe tiene que estar abierta, porque el aire tiene que ir hacia la tráquea, hacia los bronquios, hacia los pulmones, que están más abajo. Entonces, bien, la laringofaringe es muy importante por esta razón. Miren ustedes cuáles son los límites. Por arriba, pues es la línea imaginaria de la epiglotis, ahí están viendo. Por abajo es una línea imaginaria que pasa por el cricoides, por el cartílago cricoides, así más o menos. ¿Ok? La parte posterior está formada por C6, C4, C5 y C6. Ahí están viendo la vértebra C4, C5 y C6. La parte anterior está la laringe, con sus tres segmentos. La laringe, esta es la glotis, este es el espacio supraglótico, y este es el espacio subglótico, que les voy a volver a hablar cuando veamos laringe a continuación. ¿Ok? La laringe. Esta laringe forma parte de la vía respiratoria y además se convierte en el aparato de la fonación. Miren ustedes acá, estas son los ligamentos vestibulares, ¿ok? O llamados también cuerdas vocales falsas. Y estos de abajo son los ligamentos vocales o ligamentos o cuerdas vocales verdaderas. Miren ustedes, entre las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas forman un espacio que se llama la glotis, una hendidura que se llama la glotis. ¿Ok? ¿Y la glotis en qué se convierte? En el aparato de la fonación. Porque gracias a estas cuerdas, a estas pequeñitas cuerdas o ligamentos que tenemos ahí,
pues los seres humanos podemos hablar y el resto de animales puede emitir sonidos. La glotis, no se olviden, en la laringe está la glotis, pero les voy a volver a repetir. Entonces, cuando hablo de la laringofaringe, por arriba una línea imaginaria que pasa por el límite superior de la epiglotis, por abajo una línea imaginaria que pasa por el cartílago cricoides de la laringe, por atrás las vértebras C4, C5 y C6, por adelante la laringe, ¿sí? Por adelante la laringe. Y nada más, ¿ok? No tiene pared lateral, porque la pared lateral es todo el tubo así que está formando laringo y faringe a la vez, ¿ya? Bien, entonces estos son los segmentos que forma la faringe. La faringe entonces es muy importante, como ustedes ven, porque la faringe es un órgano que va a conectar la vía respiratoria y la vía digestiva a la vez. Porque cuando estamos respirando, pues nasofaringe, orofaringe y laringofaringe están abiertas. El aire que estamos respirando está entrando a la fosa nasal, de ahí se va a la faringe y de ahí se va a la laringe y de ahí se va a los bronquios, a los bronquiolos, a los pulmones. ¿Ok? Entonces, esta es la faringe, pero cuando estamos deglutiendo, la faringe cambia de posición, ¿no? El paladar blando se cierra, la laringe se cierra y el alimento o el líquido que estamos tomando, sólido, líquido, tiene que irse hacia la vía digestiva, ¿ya? Entonces, muy importante la función de la faringe. ¿Listo? Ahí ustedes están viendo la celda amigdalina en la orofaringe. La celda amigdalina está formado por dos pilares, el palato gloso por adelante, el palato faringio por atrás, y al medio de este arco, de esta celda, está la amígdala palatina. No se vayan a confundir con la amígdala faringea que les mostré un poco más arriba. Una cosa es la amígdala faringea y otra cosa es la amígdala palatina. ¿Ok? Eso le decía al Chango que estos cables son demasiado delicados hoy en día. Bueno, ahí está entonces la celda amigdalina y la amígdala palatina, ¿ya? Ahí está, esta es una vista posterior. Ahí están viendo la nasofaringe. Miren ustedes, la entrada posterior a la nasofaringe es las coanas, ¿no? Ahí están viendo las coanas. Ahí están viendo los cornetes ustedes, que ya conocen. Esta es la orofaringe. Ahí está el istmo de las fauces. El istmo de las fauces. Ahí ustedes pueden ver el arco faringio, esto que se llama úvula, la úvula, y este es el arco del palato faringio, ¿ok? Esto se llama istmo de las fauces. Miren el dorso de la lengua. Y más abajo tienen la laringofaringe. Ahí está en la entrada a la laringe. Y más atrás queda pues la faringe y el esófago.
Pero esto está cerrado, no está abierto. Está cerrado por unos músculos que ustedes están viendo acá, que se llaman los constrictores superiores. Los constrictores de la faringe, ¿ok? ¿Cuáles son los músculos constrictores de la faringe? Son tres: el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior, ¿ok? No se olviden entonces, la faringe por la parte posterior tiene tres músculos que cierran la faringe, que se llaman los músculos constrictores: el constrictor superior, el constrictor inferior, el constrictor medio y el constrictor inferior, ¿ok? Estoy mostrándoles los constrictores, estoy buscando los constrictores para mostrarles con certeza cómo está formado, ¿ya? Entonces, bien, ahí está el constrictor superior, miren ustedes, este es el constrictor superior de la faringe, que a la vez el constrictor superior tiene varias porciones, como ustedes están viendo. Tiene una porción pterigofaringea, tiene una porción bucofaringea, tiene una porción milofaringea y tiene una porción glosofaringea. O sea, el constrictor superior de la faringe tiene 4 porciones, como ustedes están viendo: la porción pterigofaringea, la porción bucofaringea, la porción milofaringea y la porción glosofaringea. O sea, es un músculo bastante importante, cierra por detrás la faringe. El constrictor medio, que ustedes están viendo en la figura, tiene 2 porciones muy chiquititas. Una que se llama condrofaringea y otra más chiquitita todavía que se llama ceratofaringea. Y el constrictor inferior, miren ustedes, tiene 2 porciones: la porción tirofaringea y la porción cricofaringea. Entonces, ¿qué hacen estos constrictores? Pues los constrictores cierran por atrás así la faringe. Miren, este es el rafe medio de los constrictores. Aquí arriba está el constrictor superior con sus 4 porciones que les he dicho. Aquí está el constrictor medio con sus 2 porciones. Y aquí está el constrictor inferior con sus 2 porciones también. ¿Cuáles eran las porciones? La porción del constrictor superior. Las porciones son la pterigofaringea, la bucofaringea, la milofaringea y la glosofaringea. Del constrictor medio, ¿cuáles son las 2 porciones? Que son muy chiquititas: la condrofaringea y la ceratofaringea. Y del constrictor inferior, la tirofaringea y la cricofaringea. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces la faringe. ¿Ya? Bueno, y después de la faringe, pues les decía, hacia adelante tenemos la laringe. La laringe es un órgano muy importante en nuestro organismo. Es muy importante en nuestro organismo porque está compuesto por algunos cartílagos que enseguida les voy a mostrar: cartílagos pares y cartílagos impares, ¿ok? ¿Cuáles son los cartílagos impares de la laringe? ¿Cuáles son los cartílagos impares? Miren, para que se ubiquen más o menos, esto que ustedes están viendo en esta figura es el hioides. El hioides ustedes lo conocen porque hemos visto anteriormente músculos suprahioideos, infrahioideos, que están en relación con el hioides. Entonces el hioides es un pequeño cartílago, los anatomistas lo han llamado hueso, que está en la base de la lengua, ahí en la parte media siempre de la lengua.
está formado por un cuerno, por astas menores, astas mayores, o cuernos menores, cuernos mayores, ¿ya? Y no se articula con nadie este hueso. Ahí ustedes están viendo el hioides. El hioides. No se articula con nadie, pero está relacionado con los músculos suprahioideos, que los hemos visto ya, y los infrahioideos. Es importante que ustedes repasen los músculos suprahioideos e infrahioideos. ¿Por qué es importante? Porque los músculos que están en relación con el hioides son músculos que actúan en la deglución. Los suprahioideos llevan hacia arriba y hacia adelante el hioides y la laringe. Y actúan en la primera fase de la deglución, en la fase consciente. Cuando nosotros estamos deglutiendo cualquier cosa, después de saborear lo que estamos comiendo, deglutimos conscientemente. Nosotros definimos cuándo vamos a deglutir. Esa es la fase 1 de la deglución. Y en la fase 1 de la deglución actúan los músculos suprahioideos, que llevan para arriba y para adelante el hioides y la laringe. Nos permite llevar hacia atrás. Es una fase consciente de la deglución. La fase 2 de la deglución es la fase inconsciente. Cuando el alimento ya está atrás en la orofaringe, ya no podemos regurgitarlo. O sea, el alimento se va a ir nomás para atrás, para el esófago. ¿No es así? Ya nadie, cuando su alimento ya está aquí atrás, nadie te puede devolverlo. Entonces, la fase 2 es la fase inconsciente. ¿Y qué hacen los músculos infrahioideos? Llevan hacia abajo y hacia atrás el hioides y la laringe. Y el alimento se va a ir directamente al esófago. Entonces el hioides es importante por eso, por los músculos supra e infrahioideos. Tiene un cuerpo, como ustedes están viendo, tiene dos astas menores, dos astas mayores. Miren ustedes la relación que tiene el hueso hioides con la laringe. La laringe tiene 3 cartílagos impares y 2 pares. Miren ustedes, ahí pueden ver el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el cartílago de la epiglotis, que está sobresaliendo un poco hacia arriba, por encima del hioides. Si nosotros abrimos la cavidad bucal y bajamos la lengua con un bajalenguas, nos vamos a encontrar con la epiglotis, ¿ok? Entonces, cartílago tiroides, cartílago cricoides y epiglotis son los 3 cartílagos impares. ¿Y cuáles son los cartílagos pares? Los cartílagos aritenoides, ahí están viéndolos, y los cartílagos corniculados. Estos son 2 cartílagos pares pequeñitos. En otra figura, miren, a ver si encuentran esto. Ahí está bien. Miren qué bien se ve acá. Este es el cartílago tiroides. El de abajo es el cartílago cricoides y la parte superior del cartílago de la epiglotis. Miren ustedes cómo está el cartílago de la epiglotis. Está en la parte posterior del hioides, de la membrana que une el hioides con el tiroides, con el cartílago tiroides. Esta membrana se llama tiroidea. Y les voy a preguntar cómo se llama la membrana que une el cartílago tiroides con el hioides. La membrana tiroidea, es muy fácil. Entonces miren ustedes, ¿qué forma tiene el cartílago de la epiglotis?
una hoja de árbol, una raqueta. Parece una raqueta, ¿no? Parece una raqueta. El cartílago de la epiglotis. Está apoyado, como ustedes están viendo, en la parte interna del cartílago tiroides. Está apoyado en la parte interna de la membrana tiroidea y está apoyado en la parte interna del cuerpo del hioides. Y su parte superior sobresale en el fondo de la boca. Como les digo, si hacemos abrir la boca a alguien y bajamos la lengua con un bajalenguas, nos vamos a encontrar con la parte superior del cartílago de la epiglotis. Este es el primer cartílago impar de la laringe. El segundo cartílago que tenemos en la laringe es el cartílago tiroides. Tiene dos láminas, miren, una lámina cuadrilátera derecha, una lámina cuadrilátera izquierda. Tiene una escotadura al medio que une las dos láminas, se llama la escotadura tiroidea superior. Y tiene una prominencia que se llama la prominencia laringea. La prominencia laringea. A ver, párate, Paco. Miren ustedes. Esta es la prominencia laringea. Y ahí está la escotadura. La prominencia laringea es conocida como ¿qué? Como manzana de Adán. Se nota muy bien en la gente como él, que es flaca y que tiene el cuello largo. Gracias. Entonces, ese es el cartílago tiroides. No se confundan con la glándula tiroides. La glándula tiroides es otra cosa. Entonces, el cartílago tiroides tiene dos láminas cuadriláteras que están en el centro unidas por la escotadura tiroidea superior, y aquí está la prominencia laringea, o más conocida como manzana de Adán. Tiene, como ustedes están viendo, dos astas, una asta superior, una asta inferior. Miren, el asta superior se une al cuerno mayor del hioides. Ahí está unida el asta superior a través de un ligamento. Este ligamento, claramente lo ven acá, se llama el ligamento tiroideo. Aquí hay otro ligamento tiroideo. ¿Ok? Membrana tiroidea, ligamentos tiroideos, que unen las astas superiores del cartílago tiroides a los cuernos mayores del hioides. Y las astas inferiores del cartílago tiroides están articulándose con el cartílago cricoides. Miren ustedes el cartílago cricoides debajo del tiroides. El cartílago cricoides tiene la forma de un anillo de promoción. ¿Han recibido anillos de promoción algunos cuando salieron bachilleres? Seguro, ¿no? Pero en los libros dice tienen la forma de un anillo en sello. Sí, porque los papas, los reyes en la antigüedad tenían su sello en el anillo. Por eso es que dice el libro, tiene la forma de un anillo en sello. La parte delgada del anillo está hacia adelante, la parte ancha del anillo está hacia atrás. ¿Ok? Si yo les muestro por atrás la laringe, miren, este es el cartílago cricoides visto por detrás, este es el cartílago cricoides visto por delante. Cricoides, ¿ok? Miren ustedes, esta es una membrana o ligamento, si quieren, que une el cartílago tiroides al cartílago cricoides. Une los dos cartílagos. Se llama la membrana cricotiroidea. Cricotiroidea. Es importante la membrana cricotiroidea porque a los responsables de salud
nos permite hacer una maniobra de salvataje cuando es muy urgente y se llama la cricotiroidectomía. La cricotiroidectomía. Les cuento que una vez, préstame tu bolígrafo. Una vez yo estaba de turno en el hospital, era un martes de carnaval, y cerca del hospital había un grupo de chicos en una casa particular que estaban festejando el martes de carnaval. Eran jóvenes como ustedes, que estaban bailando, bebiendo y churrasqueando. Y había entre ellos un chico grande, gordo, que ya estaba chupadito, y en medio de todo esto se metió un pedazo de carne muy grande a la boca, que no lo pudo deglutir, y se le atascó en la parte de la orofaringe. Entonces, al chico no lo pudieron salvar ni con la maniobra, nada, no lo pudieron. Y lo trajeron al hospital, que estaba muy cerca. Y cuando llegó, me contaron rápido, el chico ya estaba sin respirar. Metí mis manos, mis dedos, no pude sacar la carne porque se había atascado. Entonces lo que hice fue, siempre tengo una pilot. Lo que hice fue punzar la pilot ahí en la membrana cricotiroidea. Punzar mi pilot. Metí la pilot y después hice esto, comencé a dar aire. Hasta que hice eso, ya las enfermeras vinieron a ayudarme con el bisturí, con los separadores, con el tubo para meter a la tráquea, etc. Pero lo primero que hice fue hacer una cricotiroidectomía. Y aprendí de quién es esto. Gracias. Y aprendí de mi profesor, hice la especialidad en los Estados Unidos. Y mi profesor era un loquito de cirugía. Siempre andaba con su bisturí en el bolsillo, un bisturí nuevito y desechado. Y una vez en la calle, un niño se había atascado con una canica. Y la madre comenzó a gritar en la fila del metro, del bus, no me acuerdo exactamente, porque el niño estaba muriéndose. Y mi profesor, que era uno de esos cirujanos capos, pero medio chispeado, agarró su bisturí, cortó y le metió ahí un bolígrafo así para salvarle la vida. Y ya llegó las ambulancias, en fin, y pues ayudaron mejor, ¿no? Pero ha debido ser un caos, ¿no? Porque en medio de la gente, el hombre agarró bisturí, cortó en ese lado y logró abrir un hueco y meter sus dedos y meter un bolígrafo. Bueno, para los odontólogos les puede servir alguna vez también hacer una cricotiroidectomía. Es una maniobra de salvataje muy urgente que podríamos usar, ¿ya? Entonces les hablaba del cartílago cricoides, que tiene la forma de un anillo en sello. La parte de adelante, la parte delgada del anillo está hacia adelante, la parte ancha del anillo está hacia atrás. Miren ustedes, esta figurita quiero que la capten bien. Encima del cartílago cricoides, en el borde superior, en la parte posterior, hay una cariña articular. Hay carillas articulares para que el cartílago cricoides se articule con los cartílagos aritenoides. Ahí ustedes están viendo los dos cartílagos aritenoides. Y encima de ellos los cartílagos corniculados, que son los dos cartílagos pares, los aritenoides y los corniculados. Miren ustedes, los aritenoides parecen una pirámide triangular, tiene tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo anterior y un ángulo posterior.
y miren, por el medio se están articulando con el cricoides. Esta articulación se llama la articulación cricoaritenoidea, importante. Por uno de los ángulos está articulado con los cartílagos corniculados. Por otro de los ángulos, por el posterior, está articulado con el cartílago cricoides, el corniculado. Y por el otro de los ángulos nacen las cuerdas vocales, estas, hacia adelante, las cuerdas vocales. En realidad hay 4 cuerdas vocales, 4 cuerdas que se van de acá, desde este ángulo hacia adelante. Son 4 cuerdas así. Las cuerdas superiores se llaman ligamentos vestibulares o cuerdas vocales falsas. Y las cuerdas inferiores se llaman ligamentos vocales o cuerdas vocales verdaderas. Entonces así están las cuerdas vocales o ligamentos. Estos son los vestibulares, cuerdas vocales falsas, y estas son las cuerdas vocales verdaderas. Estas cuerdas vocales verdaderas hacen esto que estoy haciendo en este momento. Se abren, se cierran, se abren, se cierran. Porque las cuerdas vocales, con la expiración que hacemos, forman ¿qué? La voz. En el ser humano forman la voz. Entonces, la laringe, gracias a estas cuerdas vocales, se convierten en el aparato de la fonación. ¿Entienden? Porque estas cuerdas vocales hacen este ejercicio. Se abren, se cierran, se abren, se cierran, se abren, se cierran, para que nosotros podamos emitir la voz. Y en realidad todos los seres, los mamíferos, tenemos este aparato de la fonación. Porque gracias a ello los perros ladran, los gatos maullan, las vacas mugen, los pajarillos cantan, en fin. ¿Ya? Entonces muchos animales tienen ese aparato de la fonación importante. Esta es la laringe. Esta es la laringe. Miren ustedes cómo los ligamentos, el ligamento vestibular y el ligamento vocal, parten de uno de los ángulos del cartílago aritenoides hacia adelante. Ligamento vestibular, ligamento vocal. Forman una hendidura que se llama la glotis. La glotis. ¿Ok? La glotis. Entonces, si yo les muestro tal cual es la laringe, porque la laringe no es pelada como les estoy mostrando, sino tiene una mucosa así. Miren ustedes, aquí están los ligamentos vestibulares y aquí están los ligamentos vocales, o si quieren pliegues vestibulares, pliegues vocales. Estos pliegues vestibulares se llaman cuerdas vocales falsas. Estos pliegues vocales o ligamentos vocales se llaman cuerdas vocales verdaderas. Y esta hendidura se llama glotis. Por eso es que la laringe tiene 3 segmentos. La glotis, el espacio supraglótico, el espacio subglótico. ¿Ok? ¿Y quién forma la glotis? Y les voy a preguntar, la glotis está formado por el ligamento vestibular o cuerda vocal falsa, el ligamento vocal o cuerda vocal verdadera. Ahí ven la hendidura. Miren acá en este esquema que está aquí abajito, la glotis o espacio transglótico, como le dice este cuate, el Prometheus. Por encima, en color gay, está el espacio supraglótico y por debajo está el espacio subglótico. Entonces la laringe se divide en glotis, en supraglotis, en subglotis. ¿Ok? Si les pregunto. Y ya saben quién forma la glotis. Bueno, para terminar, la laringe tiene una serie de músculos
una serie de músculos que van a reforzar la laringe. Les voy a mostrar los músculos que refuerzan la laringe. Son músculos importantes porque estos músculos van a hacer que la laringe pueda trabajar adecuadamente. Hay un músculo extrínseco de la laringe. ¿Qué es este? Miren ustedes. ¿Cuál es el músculo extrínseco de la laringe? Es la pregunta del examen. Y la respuesta es el cricotiroideo, que tiene dos porciones. Una porción recta y una porción obliqua. ¿Cuál es el músculo extrínseco de la laringe? La respuesta es cricotiroideo, que tiene dos porciones, una porción recta y una porción obliqua. ¿Y cuáles son los músculos? Este es extrínseco. Y los intrínsecos, los que están para adentro, pues son varios, pero les voy a hablar de 4 que son importantes. Uno es el tiroaritenoideo. Otro es el cricoaritenoideo lateral y cricoaritenoideo posterior, músculo vocal. De nuevo, músculo vocal, cricoaritenoideo lateral, cricoaritenoideo posterior y otro que se llama tiroaritenoideo. ¿Okay? Son los 4 músculos importantes que se llaman intrínsecos. ¿Cuáles son? El músculo vocal, el cricoaritenoideo lateral, el cricoaritenoideo posterior y el tiroaritenoideo. ¿Ya? Miren ustedes, hay uno de ellos, el cricoaritenoideo lateral. Por favor, les voy a leer esta partecita. El cricoaritenoideo lateral cierra y abre la glotis, ¿ok? Lo que provoca el acercamiento de las apófisis vocales. Puesto que este mecanismo induce la fonación, este músculo, el cricoaritenoideo lateral, este músculo es denominado músculo de la fonación. ¿Cuál es el músculo de la fonación? El cricoaritenoideo lateral. ¿Piensan ustedes que les voy a preguntar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos a través de un pequeño aparatito de laringoscopio, vemos así. Miren, la glotis se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Ya les he dicho que la glotis está formada así, por 2 cartílagos por 2 ligamentos que son los ligamentos vestibulares o cuerdas vocales falsas, y otros 2 que son los ligamentos vocales o cuerdas vocales verdaderas. Y yo les he dicho, estas cuerdas vocales hacen esto: se abren, se cierran, se abren, se cierran, y se convierten en el aparato de la fonación, como estamos viendo en la figura. Por eso es que cuando nosotros vemos cuando vemos desde arriba la laringe, la glotis puede estar abierta, puede estar cerrada, dependiendo si estamos hablando. ¿Ok? Bueno, y esa es la laringe. Ahora viene lo más importante. ¿Quién irriga la laringe? Porque esto es muy importante también. La laringe está irrigada por la arteria laringea superior y por la arteria laringea inferior. Pero miren ustedes, y el otro día les hice esa pregunta a los de la Udabol y los huevones se aplazaron, no nos dieron responder. La arteria laringea superior es rama de la tiroidea superior y la tiroidea superior es rama de la carótida externa. La arteria laringea superior es rama de la tiroidea superior, de la arteria tiroidea, y la arteria tiroidea superior es rama de la carótida externa. La arteria laringea inferior es rama de la arteria tiroidea inferior, y la arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical.
que a la vez es rama de la subclavícula. De nuevo, la arteria laringea superior es rama de la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa. La arteria laringea inferior es rama de la arteria tiroidea inferior, que a la vez es rama del tronco tirocervical, que a la vez es rama de la arteria subclaviana. Esa es la irrigación. Y la inervación está dada por dos nervios que son ramas del vago. Uno es el nervio laringeo superior, miren ustedes, que inerva la parte superior de la laringe. Y otro es el nervio laringeo inferior, este de aquí, o laringeo recurrente, miren, da la vuelta el callado de la aorta, este es el vago, este que ustedes están viendo es el vago, y una ramita del vago da la vuelta el callado y se mete aquí en la laringe. Se llama laringeo inferior o laringeo recurrente. Este viene a inervar las cuerdas vocales. Cuando nosotros los cirujanos estamos operando glándula tiroides, tenemos que cuidar con muchísimo cuidado, no lesionar los nervios laringeos inferiores o laringeos recurrentes, porque les cuento que está muy pegado a la parte posterior de la glándula tiroides. Si cortas el laringeo recurrente, estás cagado. De ahí te vas a palmas solo, porque lo vas a dejar a tu paciente afónico, sin voz, porque el nervio laringeo inferior o laringeo recurrente inerva las cuerdas vocales. Así que si les pregunto, ¿cuál es el nervio que inerva las cuerdas vocales? La respuesta es el nervio laringeo inferior o laringeo recurrente, que es rama del nervio. ¿Ok? Listo, eso es todo, vamos.